Ok, perfecto. Creo que ya estamos grabando, ¿sí? ¿Me confirmas, Héctor, por favor? Ok, excelente. Bueno, feliz tarde, chicas. Feliz tarde para ustedes. Feliz noche para mí. Es un placer poder compartir con ustedes a través de este medio. No saben cómo me encantaría tenerlas acá cerquita, pero bueno, por ahora vamos a aprovechar los recursos que nos brinda la tecnología, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me gusta mucho y que últimamente pues me ha estado apasionando aún más porque, bueno, justamente acá en España estoy haciendo un máster sobre terapia integrativa y trauma. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de diversas situaciones que tal vez dejan huella o cicatrices en nosotros, ¿no? Saben que me causa mucha gracia que, sobre todo nosotras las mujeres, con este tema de las cicatrices, tenemos una historia larga, ¿no? A ver, de pequeñas, desde que tal vez estábamos corriendo y nos caíamos, nos raspábamos la rodilla, la pierna, nos cortábamos con algo. Casi siempre, y ustedes me confirmarán si no es así, escuchamos a nuestras abuelitas decir, no, tienes que colocarte sábila, tienes que colocarte aceite de rosa mosqueta, tienes que colocarte tal crema que es buenísima para que no te quede marca, porque al parecer que quedara una cicatriz era algo que no debía ser. Entonces, desde pequeños hemos crecido pensando que las cicatrices son algo malo, son algo negativo y que al final básicamente las cicatrices cuentan una historia que muchos de nosotros no queremos volver a contar. Muchas veces asociamos las cicatrices con situaciones dolorosas, pero el día de hoy quiero darte una visión un poco diferente y vamos a ver cómo es que estas cicatrices pueden brillar. Así que el día de hoy he titulado este espacio La cicatriz que brilla, el arte de reconstruirse tras el trauma. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta y quiero que aprovechemos de usar la memoria. En este año, en lo que va de este año, ¿a alguna de ustedes se le ha quebrado o roto algo en su casa? ¿Algún jarrón, algún cuadro, algún portarretrato? A ver, Lucy, por favor, me avisas por allá qué dicen las chicas. Un bombillo. Un bombillo, nos dicen por allá. Ok. Ahora fíjense, cuando nosotros se nos quiebra algo en nuestro hogar, hay varias opciones. Aunque por lo general lo que solemos hacer es recogemos los pedazos, los botamos y los sustituimos. Se me quebró el bombillo, pues yo lo echo en la basura, en la papelera y lo sustituyo por otro. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que se rompe o lo que se quiebra no es de nosotros, sino de otra persona? Por ejemplo, cuando estábamos pequeños, quebramos algo de mamá, de papá, de la abuela. Por lo general, no sé ustedes, pero si a mí me pasaba eso, yo corría a esconderlo. Era como, no tengo que esconderlo porque, bueno, si no lo ven, no pasa nada, no me llaman la atención, no hay regaño. Y sin darnos cuenta, muchas veces esta actitud o este comportamiento que tenemos con nuestros niños es algo que repetimos en la adultez. Cuando ocurren situaciones que nos quiebran, que nos rompen, en lugar de asumir, oye, esto me dolió, esta situación está siendo compleja para mí, en lugar de aceptar, muchas veces solemos ocultar. Ocultamos el dolor, ocultamos lo que estamos sintiendo, porque soy fuerte, porque tengo que salir adelante, por mis hijos, por mi familia, y bueno, pare de contar cualquier razón que podamos tener. Sin embargo, el día de hoy quiero hablarte un poquito sobre qué sucede realmente cuando nosotras nos rompemos. Y para ello necesito sí o sí hablar sobre el trauma. Sé que en algunas sesiones anteriores han conversado esto con algunas psicólogas, así que bueno, el día de hoy vamos a profundizar un poco más, teniendo ya como base lo que ustedes pues ya han conversado. El trauma, queridas chicas, no es solamente lo que nos pasó, sino lo que sucede dentro de nosotras como consecuencia de aquello que nos pasó. Fíjense que esto del trauma es bastante interesante porque a veces podemos pensar o haber escuchado que un trauma es simplemente una catástrofe natural, una situación traumática como un accidente automovilístico. Sin embargo, también tenemos otro tipo de trauma que es aquellas pequeñas situaciones, por ejemplo, rechazo, abandono, que se van perpetuando en el tiempo y que a lo largo de nuestra vida van haciendo que nosotros acumulemos cierta carga emocional que termina teniendo en nosotros los mismos efectos a nivel
fisiológico y biológico que si hubiésemos tenido un accidente automovilístico en un día, por ejemplo. Ahora, quiero compartir con ustedes un concepto que para mí particularmente ha cambiado la forma en la que trabajo con mis pacientes y que creo que es muy importante que tú lo puedas conocer para que puedas también identificar en qué parte estás. Y este concepto es justamente la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia, vamos a imaginarlo como tal cual una ventana, un pequeño cuadro, y es este espacio donde nosotras podemos experimentar las emociones agradables, desagradables, sin desregularnos. Sin embargo, cuando existe una situación traumática, cuando algo se rompe dentro de nosotros, ya dejamos de estar dentro de esa ventana de tolerancia y podemos estar por fuera, ya sea por arriba o por debajo de ella. Normalmente, cuando las personas están por encima de su ventana de tolerancia, se suele ver, por ejemplo, aquellas personas que lloran de forma constante, recurrente, tienen, por ejemplo, taquicardia, sudoración, es como que todo el sistema se hiperactiva, ¿ok? Y esto tal vez es lo más común o lo más conocido. Sin embargo, hay otra forma de desregularnos que va un poco hacia abajo de la ventana de tolerancia y es aquellas personas que ante una situación traumática prefieren simplemente evitar sentir. ¿Por qué? Porque aprendieron que en el pasado sentir era demasiado doloroso. Es como, por ejemplo, sé que ahorita, actualmente en Venezuela ha habido muchos apagones, ¿no? Entonces, imagínate, estás en medio de un apagón y resulta que llega la luz, llega la corriente eléctrica con toda la fuerza. En algunas casas, cuando el sistema eléctrico detecta esto, se bajan los breques o como dicen acá en España, se bajan los plomos y se corta la corriente eléctrica en toda la casa hasta que luego hay que subirlos para que entonces llegue nuevamente la corriente. Es justamente esto lo que hace nuestro sistema cuando nosotros estamos por debajo de la ventana de tolerancia, es decir, se bajan los breques y evitamos sentir, nos desconectamos. Aquellas personas que evitan sentir las emociones. Te comento esto porque es importante que puedas también reconocer dentro de ti cuál es tu tendencia, si tiendes a hiperactivarte o si tiendes a hipoactivarte. Obviamente esto no es cuadrado, no es simplemente de una sola forma, pero por lo general siempre existe una tendencia dentro de nosotros. Y cuando algo se rompe, por lo general, nosotros nos vamos hacia alguno de estos extremos. Ahora, a nivel espiritual, ¿qué sucede cuando nosotros nos rompemos? Básicamente se quiebra este diseño original de paz, de tranquilidad, de bienestar que Dios ha creado para sus hijos desde el inicio, desde la creación. Entonces, básicamente así podemos ver entonces de forma biológica, de forma emocional y de forma espiritual qué sucede cuando nosotros nos rompemos. Y algo que me parece bien interesante, seguramente ya han escuchado hablar con respecto a la función de la amígdala en todo este asunto del trauma, y es que cuando se produce una situación traumática, nuestra amígdala se activa de tal forma que envía una alerta enorme al cerebro. Pero ¿qué ocurre? Que en las situaciones traumáticas, cuando la amígdala se activa, a ver, la amígdala es como nuestro, vamos a decirlo, como un detector o una alarma de incendios, ¿ok? Que cuando hay una situación amenazante, entonces ella se activa. El tema está en que aunque exista, por ejemplo, una situación traumática en el momento, luego de que esta pasa, la amígdala continúa hiperactivada. Entonces ya pasa a ser esta alarma de incendios que no solo se activa ante un fuego que va a quemar la casa, sino que también se activa, por ejemplo, ante un incienso que colocó la vecina para poder aromatizar su hogar. Quiero decir con esto que comenzamos a hiperactivarnos por estímulos muy pequeños. Por ejemplo, puede ser una discusión con mi esposo, puede ser alguna situación con el colegio de los niños o puede ser alguna situación en mi trabajo y es allí cuando decimos, oye, ¿y yo por qué reaccioné así si esto era algo tan sencillo? Bueno, justamente porque nuestra amígdala está hiperactivada. Seguramente les voy hablando y algunos de ustedes se irán acordando de situaciones que habrán pasado estos días o anteriores. Ahora bien, cuando nosotras nos rompemos, chicas,
Vamos a imaginarnos una vasija que queda rota en pedazos, así como los que estamos viendo allí en las diapositivas. No solamente existen huellas a nivel biológico, sino también a nivel cognitivo, es decir, de nuestro pensamiento. Cuando nosotras atravesamos una situación traumática, esto cambia la forma en la que nosotros percibimos el mundo. Podemos pensar, es que el mundo es peligroso, es que el mundo no es un lugar bueno para vivir, o podemos pensar, por ejemplo, con respecto a las demás personas, yo no voy a volver a confiar en nadie más, es que yo no voy a entregar mi corazón otra vez a otra persona, es que ya realmente uno no tiene amigos verdaderos, o podemos comenzar a pensar cosas diferentes acerca de nosotras mismas. Por ejemplo, no soy suficiente, no soy capaz, no puedo hacer las cosas perfectas, yo estoy defectuosa. Entonces la pregunta es, ¿qué pienso de mí cuando me rompo? Porque muchas veces, más allá de la situación traumática, lo que nos afecta es lo que terminamos pensando de nosotros por esta situación que ocurrió. Porque sí, básicamente los pedazos rotos suelen cargarse de juicios con respecto a nosotras mismas. Y esto, mis queridas chicas, es muy importante poder identificarlos. Saben que en la consulta, cuando recibo a los pacientes, la mayoría de ellos viene con la idea de que va a ser un poco complejo o un poco difícil poder adquirir nuevas herramientas o estrategias de regulación emocional, de comunicación asertiva, pero créanme que hasta ahora en mi práctica clínica lo que he visto es que es más difícil desaprender algún hábito o algún patrón que tenemos arraigado que aprender o adquirir nuevos patrones. ¿Y esto cómo se relaciona con el libro que hemos estado estudiando, que ha estado increíble? Justamente, pues en el método o en el proceso de Kitsunji, tú no puedes pretender unir las piezas si las piezas están llenas de polvo, llenas de tierra. Tú necesitas primero limpiarlas, dejarlas impecables para entonces poder proceder a unirlas. Justamente este proceso de sacudir el polvo en este método, en esta técnica, dentro de la parte emocional se refleja como desaprender. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué es lo que necesito desaprender a estas alturas de mi vida? Pues te cuento. Necesitamos desaprender mecanismos de supervivencia que hoy ya no nos sirven. Y te doy un ejemplo sencillo, pues, de un mecanismo de supervivencia. Por ejemplo, aquellas personas que buscan tener el control de todo, porque en el pasado alguna situación o situaciones les enseñó que si buscaban tener todo controlado, entonces se iban a sentir seguros. O por ejemplo, aquellas personas que les cuesta mucho poner límites, establecer límites en las relaciones, porque en el pasado aprendieron de forma inconsciente que el no poner límites era lo que sostenía algún vínculo o alguna relación que realmente no era saludable. Entonces, comenzamos a repetir estos mecanismos de supervivencia que en el pasado tal vez no funcionaron para sobrevivir, para sobrellevar alguna situación, pero que el día de hoy ya no nos sirven porque la situación es diferente, porque los protagonistas son diferentes, porque nuestro entorno es diferente. ¿Qué es muy importante en todo esto, mis queridas chicas? Que nosotras podamos reconocer que existe algo roto dentro de nosotras. Si nosotras, como el ejemplo que les daba al inicio, simplemente ocultamos aquello que se ha roto, no lo vamos a poder sanar. Y esto es justamente el primer paso. Necesito aceptar que hay algo roto dentro de mí para entonces poder comenzar a trabajar en ello. Y a partir de acá, quiero que estés súper, súper atenta porque, y quiero que tengas mucho criterio con esta parte del taller, porque a partir de acá te voy a decir ciertas ideas que seguramente van a confrontarte con cosas que te han dicho anteriormente, con ideas que tú has aprendido desde pequeña, que no te has preguntado si son ciertas o no, simplemente las has asumido como tuyas y las has repetido, sin darte cuenta la culpabilidad que esto te puede estar generando. Y ya vamos a ver por qué. Hemos escuchado que hay ciertas partes dentro de nosotros que no son buenas. Y el día de hoy vengo a desmentir eso totalmente, ¿ok? Teniendo la siguiente perspectiva. Nosotros, nosotras, no somos una vasija dañada en su totalidad, sino que somos una vasija
con partes que han sido heridas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que haya partes heridas dentro de nosotras no quiere decir que nosotras estemos rotas por completo, sino que hay una parte de nosotros, tal vez esa niña interior o esa adolescente, que en algún momento pudo haber sido lastimada o vulnerada por alguna situación compleja. Dentro de nosotros existen diferentes partes y esto es algo que me gusta mucho al trabajarlo con los pacientes porque justamente les ayuda a tener una comprensión más amplia y conocerse un poco más a sí mismos. Y esto es basado en un modelo que se llama Internal Family System o sistema de familia interna, que busca que la persona pueda identificar sus partes. Entonces, principalmente, tú tienes que saber que dentro de ti hay partes protectoras. ¿Y cuáles son esas partes protectoras? Te pongo un ejemplo. Supongamos que tú te has quemado acá el brazo. Estabas haciendo unas papas fritas y resulta que se te ha quemado el brazo con algo de aceite. Y resulta que entonces te colocas una venda o una cura justamente para proteger que algo te roce y que te pueda doler más. Justamente esto es lo que hacen estas partes protectoras. Buscan tapar las partes que han sido heridas anteriormente con la finalidad de que no experimentemos estas emociones que nos hacen sentir vulnerables. Por ejemplo, a veces nosotras huimos de nuestra autocrítica o evitamos sentir ciertas emociones y no nos damos cuenta que estas partes son partes protectoras de nosotros, que tal vez en este momento no nos están ayudando mucho, pero que en el pasado ellas cumplieron una función. Ellas te protegieron tal vez de alguna situación difícil o te acompañaron a transitar algún proceso doloroso. Entonces es importante poder comprenderlas, porque cuando comenzamos a mirarnos a nosotras mismas y a nuestras partes desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, y dejamos de ser tan duras con nosotros mismas, entonces podemos comenzar a ver el camino con mucha más claridad. Hay otras partes de nosotras, además de las partes protectoras, tenemos otras partes que son algo así como unos bomberos. Por ejemplo, sabes que los bomberos, cuando hay una situación de incendio, ellos llegan de una vez con la manguera, con el agua, directo a apagar el incendio. Ellos no se preguntan cómo va a quedar la casa después de eso. No se preguntan si se va a ver linda o no. Ellos simplemente van a apagar el fuego. Bueno, justamente estas partes de nosotros, que son como unos bomberos, muchas veces se terminan manifestando en conductas que son dañinas para nosotros. Por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria, tal vez personas que toda esta parte emocional la vuelcan en la comida o también en algún tipo de adicción, ya sea adicción a sustancias o adicciones comportamentales, a las redes sociales, algún tipo de adicción al juego, entre otras cosas. Entonces, muchas veces estas conductas surgen intentando apagar. Es como, por ejemplo, me siento muy mal hoy y muchas personas para escapar de ese sentirse mal aparece esa parte bombero y entonces dicen, no, mira, vamos a buscar dopamina barata, dopamina gratis. Nos metemos en las redes sociales todo el día y evito procesar lo que estoy sintiendo. Sin embargo, a estas partes tampoco las juzgamos, sino que entendemos que aunque intentan protegernos y les agradecemos, es importante conocerlas para decirles, oye, te agradezco por esto que estás haciendo por mí, pero en este momento quiero tomar decisiones diferentes. ¿Qué necesitamos hacer, mis queridas chicas? Aceptar y abrazar estas partes de nosotros, porque básicamente esto es el comienzo de la integración. Y detrás de todas esas partes protectoras, detrás de todas esas partes bomberos que buscan apagar este incendio emocional, se encuentran escondidas, muy chiquititas, las partes rotas de nosotros, estas partes heridas, estas partes que han sufrido, esta niña interior que ha sufrido alguna situación. El día de hoy quiero decirte que no hay partes buenas ni malas. Posiblemente puede que haya partes que sean más funcionales que otras en este momento de tu vida, pero lo más importante es que recuerdes que toda parte de ti merece ser escuchada antes de ser transformada. Y eso es fundamental. Ahora, la segunda idea que quiero confrontar contigo en esta tarde es la siguiente. Cuando me comentaron de tener este taller, justamente me mencionaban de hablar del servicio como este sello final en el proceso de Kitsungi, ¿no? Como el oro que sella las grietas. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, mis queridas chicas, porque
no podemos ver la sanidad como un proceso lineal. A veces pensamos que sanar es como algo así: estoy mal, me siento medio medio hoy, me voy sintiendo un poco mejor, ya me siento muy bien, me siento espectacular, me siento maravillosamente y ahora sí, yo voy a servir a los demás. Yo quisiera que esto fuera así, pero realmente no lo es. El proceso de sanidad no es lineal, sino que es como una espiral, donde tú tienes altas, donde tú tienes bajas, pero todo esto es parte del proceso. Y si esperamos estar completamente bien para decir que vamos a servir, que vamos a ayudar, que vamos a trabajar por otros, entonces nos quedaríamos toda la vida esperando, porque justamente la sanidad es un proceso que va en forma de espiral. Y quiero decirte el día de hoy que el servicio no es como una meta que tú tienes que lograr para graduarte de la sanidad. No es, no es como ese trabajo final de grado que tú tienes que hacer para decir, ay, ya estoy sano, entonces el servicio fue eso, como mi tesis. No, mis queridas chicas, el servicio no es eso y esa no es su función. Si bien Dios en su palabra nos dijo que era importante amarle a Él y amar a nuestro prójimo, yo quiero explicarte un poco más el día de hoy de qué se trata este servicio y cómo actualmente la ciencia ha podido comprobar lo importante que es servir en todo este proceso de recuperación, sobre todo en situaciones traumáticas o situaciones difíciles. Sin embargo, antes de contarte un poco acerca de todo esto que engloba la neurobiología con respecto al servicio, necesito comentarte una verdad incómoda. Y esta verdad incómoda es justamente sobre la voluntad de Dios. Y quiero ser muy honesta con ustedes. Actualmente, independientemente de la religión, hemos escuchado o he escuchado muchas personas que cuando alguien atraviesa por algún duelo, la pérdida de algún ser querido o alguna situación que implique algún abuso físico, abuso emocional o inclusive abuso sexual, hay personas que le dicen a él o la sobreviviente: ay, pero tienes que agradecer más bien que tú estás vivo, porque bueno, realmente lo que pasa es lo mejor. Lo que pasa es la voluntad de Dios y tú tienes que aceptarlo. Cuidado, cuidado porque la voluntad de Dios nunca fue que el ser humano se quebrara. El ser humano se quiebra básicamente por, uno, situaciones que ha generado el mismo pecado que hay en nuestro mundo. Dos, vínculos que se rompen, vínculos con nuestro padre, nuestra madre, figuras que eran importantes para nosotros. Y esto, mi querida amiga, jamás fue la voluntad de Dios. Y eso es necesario que lo tengamos claro, porque entonces pasamos toda la vida pensando, ay, bueno, esto que me está pasando, esto es porque Dios lo quiso así. Definitivamente, Dios nunca va a querer que tú hayas sido abusada, maltratada o que hayas pasado por una situación compleja. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en Romanos 8:28? Nos dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No nos dice que todas las cosas van a ser buenas. Nos dice que independientemente de que existan estas situaciones negativas, situaciones difíciles, todo nos va a ayudar para bien, porque Dios al final es capaz de enderezar estos caminos que para el hombre parecen torcidos. Dios los puede volver caminos de bendición. Pero es importante tener claro esta delgada línea que existe, porque muchas veces caemos en este positivismo tóxico de decir, ay, bueno, sí, es que esto fue la voluntad de Dios. Y entonces terminamos nosotras como sobrevivientes sintiéndonos mal por sentirnos mal. Entonces, imagínense, es como, ay, pero se supone que yo debería sentirme bien, debería estar agradecida con Dios porque lo que pasa es su voluntad. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros entendemos realmente cuál es la voluntad de Dios, que es que nosotros tengamos vida, tengamos salud, así como prospera nuestra alma, como nos dice en el libro de Primera de Juan, nosotros nos quitamos un peso enorme de encima. Así que es muy importante que aprendamos a diferenciar este por qué, de por qué me está pasando esto, de el para qué me está pasando esto. Y tener muchísimo cuidado, sobre todo a nivel espiritual, tener esta comunión con Dios bien afinada para nosotros realmente entender esta diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y aquellas cosas que, bueno, suceden por el pecado, por vínculos rotos. Y bueno, recordar, por supuesto, que Dios
tiene la capacidad de reconstruir cualquier pedazo roto para un bien mayor. Y definitivamente esto es maravilloso. Ahora sí, habiéndote comentado esto, quiero ya para ir cerrando un poco, hablarte un poco de lo que es la neurobiología del altruismo. Y todo esto que te voy a comentar está basado en estudios científicos que fueron realizados con sobrevivientes del Holocausto, sobrevivientes en este caso de estos campos nazi, sobrevivientes de guerra, veteranos de guerra que fueron a distintas misiones y sobrevivieron. Estas personas hicieron algunos estudios, diferentes estudios, y todos arrojaron esta información que te voy a dar a continuación, que me parece maravillosa, aunque ya la Biblia nos había hablado de eso. Pero bueno, veamos la parte científica. Básicamente, el altruismo es el antídoto del miedo. ¿Por qué? Porque, como ya les había mencionado, cuando nosotros pasamos una situación traumática, nuestro cuerpo está en un sistema súper, hiper vigilante, o sea, estamos en alerta. Y el altruismo es como una especie de puente que nos ayuda a lograr una conexión social segura. Recuerden que hablábamos de que las situaciones traumáticas cambian la forma como vemos a las demás personas. No voy a volver a confiar, las personas son malas, entre otras cosas. Entonces, el altruismo nos ayuda a conectar de forma segura con otras personas nuevamente. Y cuando nos dice que activan el sistema de recompensa del cerebro, es porque se produce dopamina en nosotros y que esto, por supuesto, junto con la oxitocina, ayudan a disminuir el cortisol. La oxitocina es esta hormona que se genera también cuando nosotras damos a luz y tenemos un bebé, porque es una hormona relacionada con el vínculo, con el compromiso. Y la dopamina es parte del sistema de recompensa del cerebro. Entonces, ambas al combinarse ayudan a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Así que esto nos viene, bueno, maravilloso. Ahora, también el altruismo nos ayuda a recuperar la agencia. Cuando hablo de agencia me refiero a la capacidad de actuar sobre el mundo. Muchas personas cuando atraviesan por una situación traumática piensan, es que ya yo no soy capaz de hacer esto, es que ya yo no puedo. Entonces entramos como en este estado de indefensión generado por la situación traumática. Ahora, cuando nosotros entonces buscamos servir a otras personas, comenzamos a recuperar esta capacidad de actuar sobre el mundo. Además, que también estamos fortaleciendo lo que es la compasión y, por supuesto, nuestro propio servicio. Importante que cuando el dolor es integrado, cuando nosotros integramos a nivel fisiológico, a nivel emocional, este dolor que hemos estado sintiendo, esto se convierte en una motivación intrínseca para nosotros poder proteger y acompañar a otros. Sin embargo, por supuesto, esto es un proceso que se hace trabajando muy a fondo con la persona, también con apoyo de la terapia, con apoyo espiritual, pero los resultados de verdad que son maravillosos. El servicio o propósito como herramienta de regulación. Tenemos que hablar sí o sí del efecto ayudante. Y es que fíjate que en los sobrevivientes a las guerras o a estas misiones, a estos veteranos, ellos realizaron voluntariado y al realizar voluntariado se encontró que el voluntariado reduce la culpa del sobreviviente y combate el aislamiento social. Y créeme que lo que es la culpa y el aislamiento social son dos pedazos de esta vasija emocional, vamos a llamarlo así, que son de los pedazos o de las piezas más difíciles de unir ante una situación traumática. Y justamente el servicio ayuda con eso. También nos ayuda a pasar desde una posición de víctima hacia una posición de agente de cambio. Y entonces es así como el altruismo comienza a convertirse en este material precioso que va a sellar las grietas de la reconstrucción. Y para finalizar, quiero dejarte algunas ideas puntuales en tu mente. Número uno, mi querida amiga, tu valor no reside en no haberte roto, sino en tu capacidad de recuperación en manos de Dios. En segundo lugar, tu cicatriz o tus cicatrices, contrario a lo que te han dicho, no son un error, sino que son el testimonio de que la reconstrucción es posible. Y para la última frase quiero ilustrarlo con una pequeña historia que me encanta y que creo que refleja perfecto lo que queremos transmitir en esta tarde. Había una vez un hombre que era de una época muy, muy, muy antigua.
Y él iba desde su pueblo hacia un pozo, caminaba toda esa distancia con dos vasijas. Una de esas vasijas estaba hermosa, era una vasija nueva, era espectacular. Mientras que la otra ya tenía unos cuantos años yendo con él a ese pozo, así que había sufrido algunas caídas, ya había pasado por algunas situaciones, además del desgaste del tiempo, así que esta otra vasija estaba un poco rota. Sin embargo, este hombre se iba con sus dos vasijas, las llenaba en el pozo y se regresaba al pueblo. Por supuesto, la vasija que estaba como nueva llegaba con el agua al pueblo completa, tal como la llenaron en el pozo, ella llegaba al pueblo. Pero esta otra vasija, la que estaba un poco más golpeada, que tenía algunas grietas, iba derramando agua por el camino, así que cuando llegaban al pueblo, pues ya solamente le quedaba menos de la mitad de lo que habían surtido de agua, imagínense. Un día esta vasija agrietada, rota, le dice al hombre, pero ¿hasta cuándo tú me vas a llevar al pozo? Si ya tú has visto que estoy rota, ¿no ves que cada vez que colocas agua dentro de mí, la termino derramando por el camino? Estás perdiendo tu esfuerzo, estás perdiendo el tiempo. Deja de llevarme para allá, que tú sabes que ya yo no estoy para eso. El hombre tomó en sus brazos aquella vasija y le dijo, ven que te quiero mostrar algo. Y se la llevó por el mismo camino de vía hacia el pozo. Y justo cuando iban caminando le dice, ¿tú ves estas flores que están acá en el camino? Y ella, pues sí, sí, las estoy viendo. ¿Tú te habías dado cuenta que estas flores no estaban aquí antes? Bueno, no había sido como tan consciente de ello, ¿no? Ahora que lo dices. Pues justamente esa agua que tú derramaste a través de tus grietas ha sido el agua que ha regado este camino y ahora hay flores en él. Yo sé que tú estás rota, sé que tienes grietas, eso yo lo sé, yo lo veo, pero lo que para ti son grietas, fíjate cómo han llegado para regar este camino y para embellecerlo con flores. Te comento esta especie de historia, parábola, porque me gusta mucho pensar que a través de lo que nosotros vemos que son grietas o que llegamos a sentirnos rotas, Dios lo puede usar para bendecir a otros. Y esto de verdad es algo que me parece maravilloso, porque la gracia de Dios brilla más intensamente a través de las grietas que son sanadas. Y ya hablamos de que justamente el servicio es una pieza fundamental en todo este proceso. Y por supuesto también es necesario conocernos a nosotras mismas para saber con qué motivación estoy sirviendo. Hay muchas personas que llegan a servir a otros buscando escapar de lo que sienten, buscando escapar del dolor, porque hoy no me quiero sentir mal y voy a hacer este voluntariado. Pero eso es diferente a decir, a través de mi testimonio, yo quiero ayudar a otras personas. Aunque las dos acciones terminen en servicio, va a ser determinante la motivación por la cual tú lo estés haciendo. Y por supuesto, esto es algo que logras a través de el autoconocimiento. Sin embargo, me encanta pensar que hay alguien que nos conoce muchísimo mejor que nosotras mismas y es justamente Dios. Porque aún rota, mi querida amiga, Dios nunca ha dejado de verte como una vasija capaz de ser restaurada. No sé qué parte de tu vasija necesitas reconstruir hoy, pero quiero dejarte la certeza de que Dios ve ese potencial en ti y que lo que para ti puede ser una grieta, puede ser algo que te haga sentir rota, Dios puede usarlo para bendecirte a ti y para bendecir a otras personas. Así que bueno, hemos llegado al final. Espero que esto haya sido de refrigerio para ustedes y que sobre todo lo podamos poner en práctica. Nunca dudemos que podemos pedir ayuda espiritual, psicológica, emocional, porque al final no estamos solas. Recuerda, aún rota, Dios nunca ha dejado de verte como una vasija capaz de ser restaurada. Que el Señor te bendiga. ¿Alguna pregunta? Bueno, Caro, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto ha sido grabado y bueno, tenemos la oportunidad de que muchas personas puedan verlo también. María Vanessa Torrealba dice, les acompaño por acá, te extrañamos. Lady Mar también, hermosa historia y ponencia, Dios te bendiga. Mayret, gracias. Vineida, espectacular. Y bueno, seremos bendecidas para bendecir. Gracias por habernos acompañado. Bienvenida Ninoska también, que la vi por allí.
Falta una clase más o bueno, ya les voy a comentar lo que vamos a hacer el día lunes, ¿sí? Gracias, Caroline. Yo sé que tu tiempo es muy valioso porque allá ya son las 10 de la noche por acompañarnos. Dios te bendiga y te cuide. Amén, muchísimas gracias y gracias a ustedes de verdad por su atención, por su tiempo. Me alegra mucho que estén buscando estos espacios para crecer porque definitivamente hay cosas que necesitamos hablarlas en algún lugar y creo que este es un espacio maravilloso para eso. Dios las bendiga y de todo corazón muchísimas gracias por permitirme acompañarlas el día de hoy. Gracias.